Hace 5000 años, se vertieron toneladas de sabiduría en un libro para las generaciones venideras. Únase a nosotros mientras exploramos el libro de 5000 años de antigüedad encontrado en Egipto, que reveló el mensaje más aterrador sobre la humanidad. Número 6. El descubrimiento del libro de Enoc. Imagina un hechizo mágico que podría borrar por completo todo lo que has hecho en la tierra. Suena genial, ¿verdad? Bueno, profundicemos en algo tan extraordinario como eso. Los antiguos egipcios se han grabado en la lista de héroes de la historia. Eruditos, arqueólogos, historiadores y valientes descubridores de los restos de nuestros antepasados han estado revelando cosas bastante asombrosas sobre ellos. El más intrigante de ellos, sin embargo, es el libro de hace 50 años que podría llamarse el libro de Enoc. Contiene varias opiniones místicas sobre la humanidad. Es un documento que, si se abre ahora, tiene el potencial de alterar nuestro enfoque histórico y tal vez incluso nuestras perspectivas. ¿Intrigado todavía? Avancemos. Se vuelve aún más extraño a medida que exploramos más de esta enigmática civilización y profundizamos en las tumbas del antiguo Egipto, donde puedes encontrar historias que literalmente podrían dejar tu mente atónita. Estas no son vuestras pequeñas historias, sino historias de ángeles divinos, gigantes en acontecimientos que amenazan al mundo entero. Por desgracia, suena más como el guión de una película de gran éxito y llena de acción. Pero es la historia del mundo antiguo, y es mucho más interesante de lo que uno pueda empezar a imaginar. Bueno, tal vez sería apropiado remontarnos a mediados del siglo XX para conocer algunos antecedentes de la idea. Algunos jóvenes fueron reunidos en el área de Qumran, cerca del Mar Muerto, alrededor de 1946 o principios de 1947. Estaban ocupados en sus asuntos, cuidando a sus ovejas, cuando uno de ellos desprendió una piedra de un peñasco y la envió rodando hacia una grieta. En lugar de un simple ruido sordo, escucharon algo que despertó su curiosidad, un sonido resonante y sorprendente. Entonces, como eran personas curiosas, se aventuraron en la cueva de donde provenía el sonido y tropezaron con un tesoro escondido. En su interior había grandes vasijas de barro, y adivinen qué contenían estas vasijas: rollos de cuero y documentos de papiro de más de 2000 años de antigüedad. Este descubrimiento conmocionó a toda la comunidad arqueológica. Durante los años siguientes, se encontraron más pergaminos en cuevas cercanas, sumando decenas de miles de fragmentos de entre 809.000 textos de valor incalculable. Entre estos tesoros se encontraba el libro de Enoc, una colección de 5 libros únicos. Así que aquí está el resumen. El libro que se encontró tiene 5. El libro de las parábolas, el libro de las vigilias, el libro astronómico, las epístolas de Enoc y las visiones de los sueños. Y todos ellos contienen un gran conocimiento. Cubren asuntos como la recompensa, el castigo y las escrituras sobre el fin del mundo y el juicio final. La primera obra de Enoc, que abarca los capítulos 6 al 36, está repleta de temas fascinantes como el vasto universo, el místico árbol de la vida, la sagrada ciudad de Jerusalén y los enigmáticos ángeles. Eso sí, estos no son unos ángeles cualquiera. Estos son los mencionados en Génesis 6, 1-4, quienes sedujeron a mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, esos seres gigantes con profundo conocimiento y habilidades impresionantes. Estos Nefilim desempeñaron un papel crucial en provocar una inundación catastrófica que cambió el curso de la historia, y finalmente enfrentaron la aniquilación debido a sus actos. A menudo se les llama los caídos, y su historia está llena de giros y vueltas intrigantes y sorprendentes. Conozcámoslos más a fondo para entender su verdadero impacto. Entonces, ¿quiénes eran exactamente estos Nefilim? Bueno, hay mucho debate sobre su verdadera naturaleza y origen. Algunos estudiosos creen que eran descendientes de ángeles caídos que se conectaron con mujeres humanas, transmitiendo su esencia divina a través de generaciones. Imagínese seres divinos descendiendo desde los cielos e interactuando directamente con los humanos, dando como resultado estos gigantes de gran tamaño y súper inteligentes. No suena real, pero eso es lo que afirma el libro, y la cosa no termina ahí. El libro de Enoc, que no está en la Biblia pero sigue siendo muy interesante para estudiosos y curiosos, describe a los Nefilim como gigantes enormes, con poderes asombrosos. El libro se sumerge en todo tipo de temas extraños y fascinantes,
como los orígenes del mal, los misterios de los ángeles caídos, la historia de un gran diluvio que devastó la tierra y profecías inquietantes sobre el fin de los tiempos. Pero ¿cómo surgió realmente este libro de Enoc? ¿Qué circunstancias rodearon su creación y difusión? El primer libro de Enoc nos invita a explorar estas preguntas y más, ofreciendo una visión única y provocativa del pasado y de los seres que, según sus páginas, habrían caminado entre nosotros, dejando una huella indeleble en la historia y la mitología. Número 5. Una vasta historia. Ephraim Isaac, quien editó y tradujo un libro de Enoc, señaló que este libro es como una colcha de retazos. Está compuesto por escritos de diversas épocas y autores. Estamos hablando de fechas que van desde alrededor del 200 a.C. al 160 después de Cristo. George W. Nicholsberg respalda esto, diciendo que Enoc es una mezcla de tradiciones apocalípticas judías de los últimos 3 siglos antes de nuestra era común. Ahora, echemos un vistazo más de cerca al período del Segundo Templo. Cuando los investigadores analizaron los fragmentos del libro de los vigilantes encontrados en las cuevas de Qumrán, descubrieron que las piezas más antiguas datan del 200 al 150 a.C. Esto significa que estas obras probablemente ya existían en el siglo III a.C. Lo mismo ocurre con el libro astronómico. Estos descubrimientos descubrieron la idea de que el núcleo de un Enoc fue escrito como reacción a la revuelta de los macabeos. Los estudiosos tuvieron que profundizar en la historia para encontrar sus orígenes. Lo que descubrieron fue que estas secciones no solo extraían ideas de la Biblia hebrea. David Jackson incluso habla de un judaísmo anáquico que influyó en los escritores de los rollos de Qumrán. Margaret Barker añade que los escritos de Enoc provienen de un grupo súper conservador que se remonta a los tiempos del primer templo. Entonces, ¿qué tiene de especial este judaísmo enárquico? Para empezar, creen que el mal en la tierra comenzó cuando los ángeles tuvieron relaciones con mujeres humanas y luego fueron expulsados del cielo. Además, en estos textos no encontrarás menciones del pacto mosaico, como la observancia del sábado o la circuncisión. También tenían este concepto de que el fin de los días sería un juicio final, no solo un tiempo de recompensas terrenales. Tampoco eran fanáticos de los sacrificios del Segundo Templo, llamándolos impuros. En un Enoc, el cielo no se describe como el templo de Jerusalén, sino más bien como una corte helenística con un rey y sus cortesanos. Incluso utilizaban un calendario solar en lugar del lunar para sus fiestas religiosas y tenían un gran interés por los ángeles y la vida después de la muerte. La mayoría de los fragmentos de Qumrán son bastante antiguos, lo que sugiere que la comunidad allí perdió gradualmente interés en el libro de Enoc con el tiempo. La conexión entre Enoc y los esenios se observó incluso antes de que se encontraran los rollos del Mar Muerto, mientras que los esenios utilizaron las secciones encontradas en Qumrán. No está claro si los otros textos de Enoc, como el libro de parábolas, lo eran. Estos textos podrían representar un movimiento esenio no qumránico más amplio. Las partes no qumránicas de un Enoc introducen a un Mesías llamado Hijo del Hombre, que tiene atributos divinos y jugará un papel importante en el juicio final. Los pecadores a menudo son representados como los opresores ricos, mientras que los justos son los oprimidos, un tema que también se encuentra en los Salmos de Salomón. Cuando se trata de influencia temprana, la literatura rabínica clásica no dice mucho sobre Enoc. Es posible que la oposición rabínica a estos textos condujera a su pérdida en el judaísmo rabínico. Sin embargo, el libro de Enoc juega un papel importante en el misticismo judío. Gershom Scholem señala que sus temas son centrales para el misticismo Merkabah posterior, especialmente la descripción detallada del trono de Dios en el capítulo 14 de un tal Enoc, en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas incluso cita el libro de los vigilantes, mostrando su influencia en el pensamiento cristiano primitivo. Enoc dio forma a ideas sobre el Mesías, el Hijo del Hombre, la demonología, la resurrección y la escatología. Esta influencia es ampliamente discutida por eruditos como R. H. Charles, Ephraim, Isaac y W. Nicholsberg. El texto griego de un tal Enoc era conocido por muchos padres de la Iglesia, tanto positiva como negativamente. Sin embargo,
A partir del siglo IX, las referencias al mismo disminuyeron hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII. En la década de 1770, el explorador escocés James Bruce trajo de Abisinia 3 copias de la versión de Goa. Estas copias no se utilizaron hasta el siglo XIX, cuando despertaron un renovado interés. La primera traducción al inglés del manuscrito etíope fue publicada en 1821 por Richard Lawrence, un avance rápido hasta la década de 1950. El descubrimiento de fragmentos arameos de Enoch entre los rollos del Mar Muerto revolucionó el estudio de este texto, confirmó su antigüedad y proporcionó evidencia del texto original. Desde entonces, se han realizado numerosas traducciones a varios idiomas y ha aumentado el interés académico. Pero aquí está la cuestión, hay más. Recientemente, un gran descubrimiento en Egipto ha arrojado nueva luz sobre la literatura antigua. Los investigadores encontraron algo increíble que se detalló en la revista Egypt Archaeology. Número 4. El libro de 2 caminos. Imagine un lugar donde la gente estuviera absolutamente fascinada por cada aspecto de la vida y viera la muerte no como un final, sino como un nuevo comienzo lleno de oportunidades y misterios por descubrir. Uno de los descubrimientos más interesantes que muestra esta perspectiva es el libro de los 2, un texto antiguo encontrado dentro de un ataúd que había pasado desapercibido tanto para los ladrones de tumbas como para los arqueólogos durante siglos. Este hallazgo se realizó en el remoto pueblo egipcio de Deir al-Barsha y es uno de los aproximadamente 20 ejemplares conocidos en todo el mundo. Pero esta es la cuestión, es el más antiguo que tenemos en nuestra posesión. En lugar de ser un libro normal, este texto antiguo fue inscrito directamente en el interior del ataúd, cuidadosamente conservado en paneles de cedro con intrincadas imágenes y jeroglíficos que narran historias y rituales sagrados. Los objetos de la tumba se remontan a la época del faraón Mentuhotep II, que reinó hasta aproximadamente el año 2010 a.C., una era de grandes cambios y desarrollos en la civilización egipcia. Harco Willems, un reconocido egiptólogo de la Universidad de Lovaina en Bélgica, explicó que estos textos de los ataúdes estaban destinados a guiar a los difuntos al reino de los dioses, asegurando su viaje seguro y su renacimiento en la otra vida. En este caso particular, el ataúd pertenecía a una mujer de alto estatus social llamada Ankh, pero aquí hay un giro divertido y curioso. Las instrucciones para el más allá se referían a ella como él. ¿Por qué? Bueno, porque en el antiguo Egipto, el renacimiento estaba vinculado principalmente con deidades masculinas, especialmente Osiris, el dios del más allá, quien era visto como la figura central de la resurrección y la vida eterna. Así que las mujeres tuvieron que ser llamadas él, para alinearse más estrechamente con Osiris. La versión de Ankh del libro de los 2 caminos fue personalizada, insinuando su viaje único a través del inframundo. El texto sugiere que pudo haber enfrentado un obstáculo inicial, simbolizado por un anillo de fuego ardiente. A lo largo de los años, probablemente se encontró con todo tipo de desafíos y peligros, como espíritus malignos, demonios e incluso amenazas terrenales como el fuego. Su arma contra estas adversidades fue el encantamiento que lanzó como un individuo fallecido, todo meticulosamente detallado en los materiales adjuntos. Estos mapas y textos antiguos son como un laberinto de líneas sinuosas y figuras enigmáticas que desconciertan a los expertos modernos. Algunos piensan que estas imágenes estaban destinadas a invocar rituales para revivir a dioses o humanos fallecidos, un proceso que requería gran precisión y conocimiento. Estos textos eran símbolos de renacimiento, ya fuera en este mundo o en otro reino, lo que demuestra la profunda creencia de los antiguos egipcios en la vida después de la muerte. Pero hay más. En el cementerio de Saqqara, el Ministerio de Antigüedades egipcio desenterró un templo mortuorio vinculado a la reina Nawit, cerca de la pirámide del faraón Tedes. Durante esta impresionante excavación, descubrieron pozos funerarios llenos de restos de las dinastías 18 y 19 de Egipto. Uno de los hallazgos más interesantes fue un rollo de papiro de 13 pies de largo que contenía el capítulo 17 del Libro de los Muertos. Este intrincado manuscrito servía como una guía detallada para ayudar a los difuntos a navegar en el más allá, proporcionando instrucciones precisas y encantamientos necesarios para superar los desafíos que encontrarían.
La excavación también reveló máscaras funerarias de madera, un santuario dedicado al dios Anubis, estatuas e incluso juegos antiguos destinados a ser utilizados en el más allá, lo que refleja la rica cultura y las creencias de los antiguos egipcios sobre la vida después de la muerte. Y aquí hay algo sacado directamente de una película de ciencia ficción. El papiro Thule, que data de hace casi 3.500 años, describe objetos voladores no identificados, probablemente ovnis, como discos brillantes que llenaban el cielo y eclipsaban al sol. Este antiguo documento ha fascinado a los historiadores y entusiastas de los ovnis por igual, ya que sugiere que los avistamientos de objetos misteriosos en el cielo no son un fenómeno exclusivamente moderno, sino que tienen raíces profundas en la historia antigua. Número 3. El libro de Thoth. Imaginemos que fue alrededor del año 1480 a.C., durante el reinado de Tutmosis II. Ahora avanzamos rápidamente hasta la década de 1930, cuando Alberto Thule, director de la sección egipcia del Museo Vaticano, se topa con un texto antiguo en una tienda de antigüedades de El Cairo. Este texto, aunque todavía se debate su autenticidad, ha capturado la imaginación de los teóricos de los antiguos astronautas. Ahora, aquí hay algo que te dejará boquiabierto: el libro de Thoth. Este no es un libro cualquiera. Es uno de los textos más misteriosos y mágicos del antiguo Egipto, supuestamente escrito por Thoth, el dios egipcio de la escritura y el conocimiento. Imagínese un libro tan poderoso que contenga hechizos para comprender el habla de los animales e incluso ver a los propios dioses. Imagínate saber dominar la tierra, el mar y los cuerpos celestes. Suena como una superpotencia, ¿verdad? Este libro sagrado, originario de la época grecorromana, lleva el nombre de Thoth, a quien se consideraba la deidad patrona de las bibliotecas, los escribas y la escritura. Thoth es como el equivalente egipcio del dios griego Hermes, ambos venerados como guías de almas y fuentes de sabiduría. Esta conexión dio origen al hermetismo, una tradición filosófica que se centra en antiguas revelaciones transcritas por los dioses. Encapsulados en manuscritos conocidos como corpus hermético, estos textos son un tesoro de sabiduría egipcia y griega, siendo el libro de Thoth una de las obras más destacadas. Ahora entiende esto. El libro de Thoth está estructurado como un diálogo entre Thoth y dos estudiantes, el que alaba el conocimiento y el que ama el aprendizaje. A través de estas conversaciones, Thoth imparte su conocimiento divino sobre una variedad de temas, incluidos rituales, construcción de templos, teología, geografía y medicina. Además de estos temas, el libro profundiza en la cosmología egipcia, explicando la relación entre los astros y los eventos terrenales, y ofrece orientaciones sobre cómo vivir en armonía con las fuerzas del universo. Según un antiguo mito egipcio, las 2 primeras páginas de este libro de hechizos contienen secretos que permiten al lector comprender los lenguajes de los animales, alcanzar la inmortalidad y percibir dioses, generalmente ocultos a los ojos de los mortales. Pero ¿por qué es tan importante este libro? Porque afirma que la humanidad ocupa una posición única entre los ángeles y los dioses, con el deber de crear objetos de belleza afines a lo divino. Imagínese desbloquear los secretos de los dioses, obtener un inmenso poder mágico y lanzar hechizos que afectan tanto al reino terrenal como al celestial. Algunos creen que el libro es una antigua guía alquimista, mientras que otros piensan que tiene el poder de predecir el futuro. Incluso existe la teoría de que el libro de Thoth es una recopilación de 3 volúmenes distintos reunidos a lo largo de generaciones. Cada volumen podría contener conocimientos específicos sobre aspectos diferentes de la vida y la muerte, así como instrucciones precisas para realizar rituales que conecten al lector con el más allá. Durante mucho tiempo, este libro estuvo perdido, y su existencia se conservó solo a través de leyendas e historias sobre su contenido mágico. Según la mitología, estaba escondido cerca de Coptos, al pie del Nilo, protegido por una serie de cajas custodiadas por serpientes mágicas y guardianes invisibles. El príncipe egipcio Neferkapta luchó ferozmente con estas serpientes para obtener el libro. Sin embargo, como castigo por robarlo, los dioses quitaron la vida a su esposa y a su hijo, lo que llevó a Neferkapta a suicidarse. Fue enterrado junto al libro y permaneció oculto durante siglos. La historia de su búsqueda y el sacrificio de su familia agrega una capa de tragedia y misterio a la leyenda.
haciendo que el libro de Thoth sea aún más fascinante y enigmático. Número 2. Sedna y Neferkopta. Avanzan unos cuantos siglos hasta el reinado de Ramsés el Grande. Su hijo Sedna no era un príncipe cualquiera. Era un auténtico ratón de biblioteca y un mago increíble. Mientras otros príncipes estaban ocupados cazando o liderando ejércitos, Sedna encontró su mayor placer en el estudio de textos antiguos. Y no solo leía jeroglíficos, era un maestro en Ithud, transcribiendo cientos de signos que componían el antiguo idioma egipcio. Era tan hábil en la magia que ni siquiera los sacerdotes del amoníaco podían seguirle el ritmo. Un día, Sedna estaba inmersa en unos pergaminos antiguos cuando se topó con la historia del hijo de otro faraón, Neferkaptah, que vivió siglos antes. Neferkaptah era un escriba y mago legendario que había leído el libro de Thoth. Se decía que este era un libro que contenía hechizos que podían controlar el cielo y la tierra, e incluso permitir al lector comprender el lenguaje de los animales. Al enterarse de que el libro de Thoth estaba enterrado con Neferkaptah en su tumba real en Memphis, Sedna decidió encontrarlo y descubrir sus secretos. Sedna se volvió hacia su hermano Anaros y le declaró que la vida no tenía sentido sin este libro. Anaros, siempre un hermano comprensivo, aceptó unirse a él en esta atrevida búsqueda y se comprometió a permanecer al lado de Sedna sin importar los peligros que enfrentaran. Así que se dirigieron a Memphis y finalmente localizaron la tumba de Neferkopta. Dentro de la tumba encontraron el cuerpo sin vida del príncipe envuelto en vendas de lino. Y allí, sobre su pecho, descansaba el libro de Thoth. Pero espera, se vuelve aún más emocionante. Mientras se acercaban al libro, aparecieron dos figuras fantasmales. Era una mujer joven y un niño, y eran manifestaciones del pasado. La mujer llevó a Sedna a cometer actos terribles, como dañar a sus hijos y humillarse ante el faraón. Sin embargo, Sedna pronto descubrió que este episodio era una ilusión creada por el difunto príncipe Neferkaptah. Al darse cuenta de la verdad, Sedna devolvió el libro al lugar que le correspondía en la tumba de Neferkaptah. También encontró los cuerpos de la esposa y el hijo de Neferkaptah y los enterró respetuosamente, sellando la tumba. Esta historia es una visión fantástica de la creencia egipcia de que el conocimiento divino no estaba destinado a simples mortales. Pero espera, hay más. Un avance rápido hasta la era moderna, y tenemos al famoso ocultista Aleister Crowley, quien escribió su propio libro de Thoth, e incluso diseñó una baraja de tarot basada en él. Crowley afirmó que Thoth, el antiguo dios de la escritura y el conocimiento, le había dictado el libro en cartas del tarot. Esta conexión no es sorprendente, ya que muchos creen que el tarot se originó en el antiguo Egipto. Algunos incluso sostienen que el libro original de Thoth era una colección de cartas del tarot y no un libro tradicional. Y si crees que eso es intrigante, hablemos de las tablillas de esmeralda de Thoth. Se dice que estos textos antiguos existen desde hace 36.000 años y contienen secretos para crear una piedra filosofal capaz de transmutar metales básicos en oro. Se creía que Thoth, a menudo considerado el escriba de los dioses, era tan esencial que los dioses mismos dejarían de existir sin sus palabras. Según algunos escritos antiguos, Thoth fue el autor de algo inmensamente importante, que se suponía había sido revelado por alguien de su linaje. Incluso se habla de un antiguo libro de hechizos enterrado en la ciudad de los muertos, justo al lado del príncipe Neferkaptah. Ahora bien, aunque no hay pruebas sólidas de que exista, existen algunas teorías intrigantes. Algunas personas creen que está escondido justo debajo de las colosales garras de estas cosas. Otros piensan que podría estar entre los innumerables rollos de papiro egipcio antiguo que se están traduciendo actualmente. Imaginemos que estos manuscritos no son solo textos ordinarios. Se cree que contienen referencias al libro de Thoth, y la magia dentro de ellos no es el típico hocus pocus. En cambio, se cree que este libro contiene los secretos para comprender el mundo tal como es realmente. Estamos hablando de desentrañar los misterios de las estaciones, las enfermedades e incluso el ciclo del día y la noche. Estos antiguos pergaminos también mencionan hechizos vinculados al libro de Thoth, que se parecen más a oraciones que a encantamientos mágicos. Sugieren que los humanos ocupan un lugar especial a medio camino entre lo mortal y lo divino, haciéndose eco de viejas leyendas. También hay mucho sobre el misticismo de la muerte y el renacimiento. Ahora bien,
Si bien el libro en papiro de Thoth y el tarot no se mencionan explícitamente juntos, una cosa es segura. El contenido real del libro de Thoth sigue siendo un gran misterio. Muchos creen que descubrir este libro podría dar lugar a un mundo perfecto. Pero aquí está el truco. Los antiguos mitos egipcios advierten que quienes lo descubren a menudo se enfrentan a desgracias y sufrimiento. Se dice que leer el libro de Thoth trae consigo un castigo divino, porque este conocimiento supuestamente es demasiado poderoso para los humanos. Ahora, hay un libro más, tan antiguo como el libro de Enoch, y este te dejará desconcertado. Número 1. El libro de los muertos. Piénsalo. Eres un antiguo egipcio y acabas de morir. Este es el punto de la historia de tu vida en el que te embarcas en el viaje por el más allá. Y lo que necesitas es un mapa del inframundo. Aquí es donde entra en juego el libro de los muertos como solución a este tipo de problema. Este no es un libro cualquiera. Es lo que podemos llamar rollos de papiro con hechizos mágicos reales inscritos en ellos. Estos hechizos se usaban para guiar el alma a través del Duat, que es el otro mundo, para que el espíritu llegue sano y salvo al más allá. El uso y la producción reales del libro de los muertos comenzaron no antes del año 1550 a.C. y continuaron aproximadamente hasta el año 50 a.C., y fue un componente esencial del proceso funerario. El nombre egipcio que se le da es el libro de la salida diurna. No es solo un texto, sino un cuerpo colectivo de escritos compilados por varios sacerdotes a lo largo de 1000 años. Algunos egiptólogos los denominaron Scheifungruft. Sin embargo, en 1842, un egiptólogo llamado Carl Richard Lepsius recibió el término Tombook, que se traduce como libro de los muertos. Algunos de los hechizos del libro de los muertos fueron tomados prestados de papiros anteriores, como textos de pirámides y textos de ataúdes, que se remontan al tercer milenio antes de Cristo. Algunos fueron escritos antes en el Reino Medio, mientras que otros fueron escritos durante el tercer período intermedio. Es interesante notar que el libro de los muertos no tenía ningún estereotipo, lo que significaba que no había dos libros iguales. De esta manera, la gente podría seleccionar los hechizos que podrían ser más efectivos para el próximo viaje. Comúnmente estaban compuestos en jeroglíficos o hieráticos, y principalmente en materiales de papiro, y en ocasiones provisto de ilustraciones que muestran el más allá. Se ilustra que una de las copias más conocidas de este texto antiguo es la del papiro de Ani. Ani era un escriba egipcio y compuso el libro de los muertos, que resultó estar muy bien ilustrado. Pertenece al Nuevo Reino y fue encontrado en Luxor en 1888. Actualmente reside en el Museo Británico. Los orígenes del libro de los muertos se remontan a formas anteriores de literatura funeraria egipcia. Los textos que estaban escritos en las paredes de las pirámides estaban reservados para los reyes de las pirámides. Estos textos estaban destinados a ayudar al rey muerto a poder alcanzar un estatus divino en los cielos. Algunas de las escrituras, con el paso del tiempo, se modificaron hasta convertirse en textos piramidales, que eran más fáciles y podían ser empleados por particulares adinerados. Este fue el comienzo de lo que algunos historiadores han denominado la democratización del más allá. Durante el Nuevo Reino, el libro de los muertos volvió a evolucionar y, a diferencia del Antiguo Reino, era accesible a mucha gente común, incluidos cortesanos y funcionarios. Un famoso hechizo, el pesaje del corazón, surgió alrededor del siglo XV a.C. El uso de rollos de papiro fue más evidente que nunca, y las fastuosas ilustraciones se convirtieron en elementos del libro de los muertos. Así, en el tercer período intermedio, las escrituras del libro de los muertos se volvieron hieráticas, menores y, por tanto, más baratas. Estas versiones generalmente no tenían ilustraciones, pero en el mejor de los casos tenían una viñeta de título. Sin embargo, la función no había cambiado para llevar las almas de los muertos al más allá. Los hechizos en el libro de los muertos incluyen cómo el corazón del difunto no puede testificar en su contra o incluso traicionarlo durante el proceso del juicio. Las fuerzas hostiles en el más allá lo son. Los antiguos egipcios ya sabían que las palabras tienen poder y pueden usarse como armas. Recitar o escribir un hechizo era una forma de creación, y el difunto estaba armado con los medios para emprender su viaje. Creían que cuando conocían el nombre de algo, podían controlarlo de alguna manera.
Estos nombres y hechizos fueron dados por el libro de los muertos, y armaron al difunto con aquellos implementos que serían imprescindibles para que completara con éxito el resto de su viaje. Las diferentes tradiciones dentro de su religión ofrecían diversas versiones de cómo era la otra vida, pero en general, el libro de los muertos describía un viaje en el que el difunto se encontraba con el dios Osiris en el Duat, una especie de inframundo. También tuvieron la oportunidad de acompañar a Ra en su baño de sol, navegar por el cielo y luchar contra el simio serpiente. Independientemente de lo que impliquen las tradiciones, está claro que estas creencias sobre la otra vida surgieron de un lugar muy fuerte y hasta el día de hoy permanece la posibilidad de que estas cosas sean reales. Nos vemos en el próximo video.